Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le va yendo con sus otras materias? ¿Le están encontrando al tema de la física? ¿Es fácil? ¿Es difícil?
Matemática siempre es complicada. Es bonita la materia y todo, pero siempre es complicada. Haciendo un poquito de repaso mientras sus compañeros entran, haciendo un poquito de repaso de lo que era la mecánica de fluidos. Decíamos que era el estudio que, del movimiento de un líquido o un medio continuo, ¿no? Dentro de este estudio se podía presentar la hidroestática, cuando el líquido está en equilibrio, en reposo. La hidrodinámica, cuando se encuentra en equilibrio, en movimiento. Y la hidroestática, lo fundamental era el principio Pascal, que decía de que la presión era expresada a la fuerza sobre una superficie. La presión hidroestática se podía determinar con la densidad del fluido y la profundidad en que se encontraba o en el cual se quería medir la presión, ¿no? Esta profundidad, de acuerdo a esta profundidad, a ver, ahí está el puntero, me ejerce esta columna. Si yo lo tomo como si fuera tridimensional, me ejerce esta columna. Y esta columna que tiene un cierto peso, W. En este caso, es la masa por la gravedad. Y es por eso que la presión va en función a la densidad y la gravedad. Porque como este es un fluido, yo sé que la masa es igual a la densidad. Es la masa por el volumen, ¿no? Porque yo sé que la densidad es la masa sobre el volumen de espejo. Entonces, como en este caso no me está dando un cierto volumen, lo puedo simplificar, que hago que el peso es la densidad del fluido sobre por la gravedad o la altura, ¿no? La altura es porque yo tengo que el volumen era el área por la altura. En este caso, si esta área es muy pequeña, el área es muy pequeña, la que me interesa es saber la altura, ¿no? Y es de ahí que sale esta fórmula de la hidroestática.
vimos que el principio de la hidroestática, o cómo podíamos utilizar la hidroestática, era que si yo tenía un cilindro o tenía una columna de agua, el cual aplicaba una cierta presión, era, era proporcional a la presión que aplicaba en una columna con una mayor sección, ¿no? Esto es como si fuera una tubería y este fuera la sección. Esta es una tubería o un envase más grande y esta es la sección. Esta, ¿no? Entonces yo puedo multiplicar mi fuerza de esta forma. Vimos que la hidrodinámica era cuando hablábamos del el agua en movimiento, los fluidos en movimiento, y uno de los principales, o las principales características que tiene los fluidos es la viscosidad. Que la viscosidad es la resistencia que tiene el cuerpo a chorrearse, ¿no? Decíamos que tiene los enlaces, este está enlazado, enlazado. Y si yo aplicaba una fuerza hacia este lado, esto iba a quedar así, ¿no? Así. Entonces, qué tanta fuerza resiste esto? Es la viscosidad que tiene el fluido. Vimos que no teníamos que mezclar el tema de viscosidad con densidad, donde la densidad era la cantidad de masa que yo tengo sobre un cierto volumen. Hicimos el ejemplo entre el aceite y el agua, que el aceite y el agua, el aceite tiene una mayor viscosidad, en este caso, ¿con qué símbolo lo teníamos con Rho? Mientras que la viscosidad en el agua es menor. La densidad del aceite es menor, la densidad del agua es mayor. Esas son estas dos propiedades que tienen los fluidos que no hay que mezclarlos, no hay que olvidarse. Los líquidos invisibles son cuando son sustancias cuyas densidades son diferentes, ¿no? Cuando sustancias son densidades diferentes, esto no se mezcla. Este rho de A es diferente al rho de B, C y D, donde el rho de A es distinto al rho de B, este es distinto al rho de C y este es distinto al rho de D. ¿Qué pasa con el que tiene mayor densidad? El de mayor densidad va abajo, ¿no? Entonces, el rho de D
es mayor, es mayor que el rho C, el rho C es mayor que el rho B, y el rho B es mayor que el rho A, ¿no? El de abajo tiene una mayor densidad. Y todavía, entonces, si yo sé que son distintos y uno es mayor que otro, ¿cuál es la densidad que siempre se conoce? Que uno conoce, la densidad del agua, ¿no es? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua. Entonces, si yo tengo la densidad del agua, puedo comparar estas otras densidades con la del agua. Es lo que se conoce como la densidad relativa. Cuando lo comparo ¿no? Eso era lo que son los líquidos admisibles y la densidad relativa, por si no lo hemos tocado antes. Digamos, como ahora estamos hablando del el líquido y los fluidos en movimiento, teníamos que hablar del caudal. ¿Qué era el caudal? Era el volumen, o la transferencia de volumen, en una cantidad de tiempo. Si yo quiero encontrar el volumen, es la velocidad, el caudal es la velocidad que lleva mi fluido por la superficie transversal de mi tubo. El diámetro de mi tubo me va a determinar qué tanto caudal puedo atravesar por ese sector. Y la velocidad de un orificio, decíamos que iba a depender. Yo tengo una torre elevada con un tanque. Si a esto yo lo pincho, va a salir un chorrito. Este chorrito tiene una cierta velocidad. Esta velocidad va a depender de esta altura, ¿no? Esta altura que me provoca presión, entonces esta velocidad va en función de dos veces la gravedad por h. Entonces, mientras más alto tenga mi nivel, más velocidad va a tener mi chorro. Continuando, tenemos el peso específico, que era nada más que el peso de un cuerpo sobre la unidad, sobre el volumen que tiene. Si yo tengo un cuerpo de esta sección, este tiene un cierto peso. Pero este peso va a ser para este volumen. A eso es el peso específico. ¿Para qué nos servía encontrar el peso específico? Para tener la relación entre el peso específico y la densidad del volumen, ¿no? La densidad de la sustancia. ¿Para qué me sirve conocer la densidad? Para ver si el objeto va a flotar o se va a sumergir. Si un barco tiene una mayor densidad que el agua, este barco se va a hundir. Si el barco tiene menor densidad que el agua, el barco va a flotar.
y tenemos la energía hidráulica, donde esto vendría a ser nuestra energía potencial, porque va en función de la altura. Y esto es mi energía cinética, que está en función de la velocidad, ¿no? Si yo necesito determinar cuál es la energía que necesita tener una bomba, tengo que contemplar la energía potencial. Yo tengo un tanque y quiero llevar agua hasta un tanque elevado, ¿no? Quiero poner una bomba en este sector. Esta altura es esta. Esta presión, ¿no? Es lo que me va a dar, esto es G por la densidad del agua, ¿eh? Y la presión. ¿Qué presión? La presión que voy a obtener acá, ¿no? Aquí voy a poner un manómetro. Entonces, prácticamente de acuerdo a esta presión, yo sé qué tanto puedo subir, qué tan alto puedo llevar el agua. Y esto va a hacer qué tan rápido puedo llevarlo, ¿no? Esto me va a dar el caudal, esta parte de acá. Esto me va a dar el caudal. ¿Cuántos litros por segundo o por minuto necesito? La fuerza de empuje no es nada más que seguir el principio de Arquímedes, que nos dice que la fuerza de empuje es igual al volumen desplazado. Esto es volumen desplazado. Si ustedes hunden un pedazo de madera, esta madera al hundirse hace que se aumente el nivel del balde donde lo colocan, la taza, ¿no? Ese es el volumen desplazado. Multiplicado por el peso específico, ¿no? Dijimos que el peso específico era el volumen del objeto por el peso, o sobre, como es la masa del objeto sobre el volumen del objeto. Ese es su peso específico. Yo podía expresar también el peso específico como la densidad que tiene mi objeto por la gravedad. Mientras más denso sea, más se va a hundir, más volumen va a desplazar. Entonces aquí hay una fuerza, que es la fuerza que está ejerciendo el cuerpo, que vendría a ser este sería P. Y aquí me tiene que dar igual a esta. El empuje que produce el agua. Como decíamos, esto sigue la tercera ley de Newton. A toda acción, esta es la acción, existe una reacción. Si este va
por su densidad y su volumen, va a agarrar y va a tender a hundirse, el agua va a tender a empujarlo, ¿no? Va a ejercer una fuerza en sentido contrario para empujar. Si la densidad es igual a la densidad del agua, la densidad del cuerpo es igual a la densidad del agua, ese queda en un estado de equilibrio. Si la densidad es mayor que la del agua, se hunde. Si la densidad es menor que la del agua, comienza a flotar. Luego dijimos que la atmósfera era una capa gaseosa que cubre a la Tierra. Esta capa está formada por el 75% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. Entonces, a mayor altura, la densidad de la atmósfera va disminuyendo, obteniendo menos oxígeno cada vez que lo vamos más alto. Entonces, es por esta razón que la presión atmosférica va disminuyendo, ¿no? Imaginemos que todo esto azul es la atmósfera, entonces yo tengo en este punto una columna de este tamaño. Sobre el nivel del mar yo tengo este tamaño de columna sobre mi cabeza. Ahora si yo me voy a este punto, pongamos que esto es casi Santa Cruz y esto es La Paz, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener una menor columna, ¿no? Al tener menor columna, tengo menos presión, tengo menos cantidad de masa encima mío. Si tengo menos cantidad de masa de aire, tengo menos cantidad de oxígeno y es por eso que se produce la falta de oxígeno en ambientes más altos. Tenemos tablitas de transformación de la presión y vimos que la presión entonces la podemos medir con dos elementos. El barómetro, que era el que medía la presión atmosférica, y el manómetro, que era el que medía la presión dentro de un recipiente o dentro de mi tubería. Ya con esto tenemos el resumen del tema de hidráulica. Veamos nuestro banco de preguntas. ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro hasta acá, jóvenes? ¿Vamos bien? Comenten, miren que son pocos. Vamos con nuestra pregunta 63, la cual dice, ¿a cuál corresponde la definición de empuje? El empuje es igual al volumen del líquido desplazado por la densidad del líquido por la gravedad
El empuje es el volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo por la gravedad. El empuje es el volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo por la altura, o el empuje es la masa del cuerpo por la gravedad, o el empuje es la masa total del líquido por la gravedad. ¿Cuál de los cinco incisos? ¿Alguien que se anima a responder cuál es de los cinco incisos? O que manden a un chat diciendo cuál es. Su compañero nos dice que el inciso es. Fíjense que hicimos nuestro baldecito y este es el cuerpo que yo voy a sumergir. Este cuerpo tiene un cierto peso, ¿no? Se está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Entonces, para establecer esto, para ponerlo en equilibrio, el agua va a crear un empuje. El empuje lo realiza el agua, que va a ser el volumen desplazado por la densidad del líquido, o en este caso el agua, por la gravedad. Este volumen desplazado es igual al volumen que tiene este cuerpo. Pero esta densidad es la densidad del líquido. Entonces, nuestro inciso A, el volumen del líquido desplazado por la densidad del líquido por la gravedad. El inciso correcto es el inciso A. La energía potencial depende de. Tenemos energía, es igual a energía cinética más energía potencial más energía potencial elástica. La energía cinética dependía de la velocidad, ¿no? Porque esta era igual a 1/2 de la masa por la velocidad cuadrada. La energía potencial dependía de la altura, ya que esto era la masa por la gravedad por la altura. Y la energía potencial elástica era un medio de K por X cuadrado. En este caso, estas son mis variables, estos son constantes, ¿no? Los números ya conocidos. Entonces, nuestra respuesta es el inciso D, la altura.
¿En qué departamento existe mayor presión atmosférica? Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. ¿Son iguales o ninguno? Nos pregunta 65. ¿En cuál existe mayor presión atmosférica? ¿Alguno de ustedes es de Cochabamba? ¿Hay alguien de aquí que sea de Cochabamba? Yo soy de Santa Cruz. En Santa Cruz yo sé que hay 492 metros sobre nivel del mar. Cochabamba está aproximadamente 2300 metros sobre el nivel del mar. Y La Paz está a 3600 metros sobre el nivel del mar. Entonces dijimos que la presión atmosférica está dada por las columnas de aire que yo tengo encima de mi cabeza. Entonces, ¿cuál tiene mayor presión atmosférica? Santa Cruz. La pregunta 66. La energía cinética depende de, ya dijimos que de la velocidad. La magnitud que expresa la capacidad de desarrollar un trabajo en unidad de tiempo es, esto ya es otro tema, el trabajo en unidad de tiempo es igual a potencia. Un desplazamiento horizontal de un cuerpo, podemos afirmar que si hay movimiento, perdón, si hay movimiento horizontal, es porque tiene cierta velocidad. No, no dice la energía cinética es igual a cero. No, porque tiene movimiento. ¿La energía cinética es distinta de cero? Sí. ¿La energía potencial es distinta de cero? No, porque como no hay un cambio de altura, mi energía potencial no cambia, entonces, pues, ¿no? Entonces es mi energía cinética distinta de cero, porque existe un movimiento. ¿Cómo se denomina la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que lo producen? Esto lo vimos en dinámica. La masa gaseosa que rodea la Tierra, a cuya altura varía entre los 300 y los 600 kilómetros, se denomina mesósfera, troposfera, atmósfera, estratosfera o ninguno.
¿Alguien se acuerda? ¿Alguien le prestó atención a esto? A la Tierra y venían diferentes capas. Esta es la troposfera. Esto es la no, esto es aquí la mesósfera. Y este de acá es la estratosfera. Esto es hasta lo de 0 a 10. Esto es la mesósfera, es hasta los 60 kilómetros. Aquí no me acuerdo cómo era que se llamaba la de hasta los 90. Y arriba de los 90 es la estratosfera, ¿no? Lo más alto posible es la estratosfera. La densidad de mercurio es de 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es su equivalente en el sistema MKS? ¿Se acuerdan de los sistemas de unidades? El CGS era centímetros. Aquí fue. Y el sistema MKS es metros, kilogramos, segundos. Yo convierto 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto me va a dar 1000 gramos igual a 1 kilogramo. 100 centímetros al cubo es igual a 1 metro cúbico. 13, 6 y 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 1 y 3 ceros. Simplifico y simplifico. Me quedan 13.000, ¿cómo es? 136.000 kilogramos sobre el metro cúbico. 136.000 kilogramos sobre el metro cúbico.
Las unidades en CGS de la presión son, visual, Newton, este está en MKS, ¿no? Porque son los newton, son kilogramos fuerza. La libra es sistema internacional. Los bares son igual al sistema MKS. Y las dinas son sistema CGS. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinas que son gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y este es sistema inglés. ¿Vamos bien, jóvenes? La pregunta 73 nos dice la densidad de un líquido desconocido, teniendo que su densidad relativa es igual a 0,25. ¿Qué decíamos que era la densidad relativa? Cuando la comparamos con la densidad del agua, ¿no? H2O. ¿Esto qué va a tener? Esto va a tener un cierto valor. En este caso, la densidad del líquido va a ser la densidad relativa por la densidad del agua, dando que la densidad del líquido, perdón, era igual a 0,25 por la densidad del agua. En este caso son 1000 kilogramos en metro cúbico. Nos da como resultado 250 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del líquido desconocido. Nuestro inciso C. Una atmósfera, ¿se acuerdan? Esto lo viste en el colegio. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Es lo que sí, que si yo tengo mercurio de forma líquida y en este lado yo le pongo un tubito, en este punto, este es mi presión atmosférica, va a hacer que el mercurio suba hasta este punto. ¿Hasta cuánto? 760 milímetros de altura. La pregunta 75 nos dice que si vierto agua con una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico
y aceite vegetal con 900 gramos sobre centímetro cúbico. Esto es la densidad del agua y esto es la densidad del aceite. El líquido que quedará en el fondo del recipiente, ¿cuál va a ser? Nos dice, si yo tengo un recipiente en el cual vierto agua en la misma cantidad que el aceite, esto tiene que ser la misma cantidad, el agua tiene una densidad de un gramo sobre centímetro cúbico, o lo mismo que decir 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso, el aceite quedaría acá arriba, cuya densidad es de 900 kilogramos sobre metro cúbico. Si es en la misma cantidad, el mismo volumen, el aceite igual queda flotando en la parte superior. Si fueran diferentes volúmenes, si el volumen que tiene el aceite es mucho mayor que el agua, el aceite va a ir abajo y el que va a flotar va a ser el agua. La hidrodinámica estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento, el comportamiento de los fluidos en reposo, el comportamiento de la temperatura de los fluidos, comportamiento de la viscosidad de los fluidos, o ninguna de las anteriores. Dijimos que en la hidrodinámica el comportamiento de los fluidos en movimiento. El inciso A. El manómetro es un dispositivo que nos permite medir temperatura en líquidos y gases, viscosidad en líquidos y gases, presión en líquidos y gases, densidad en líquidos y gases, o la velocidad en líquidos y gases. Dijimos que el manómetro nos permite medir la presión de líquidos y gases. El enunciado dice, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un líquido, ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Corresponde a el principio de Arquímedes, ley de conservación de la energía, principio Pascal, principio Torricelli, o la ecuación de continuidad. En este caso, el principio de Pascal dice un cuerpo sumergido parcial o totalmente, ¿no? Ejerce, ejerce una fuerza hacia arriba, en este caso este sería una fuerza hacia arriba, que es proporcional, es igual al peso, ¿no? Del fluido desplazado por este cuerpo. Entonces, esto es mi empuje, este era el peso. Esta fuerza es el empuje. Principio de Arquímedes. ¿De?
La presión absoluta, creo que este punto no se lo había mencionado, pero la presión absoluta, ¿cuál va a ser? Yo tengo un líquido y quiero medir la presión en este punto. Esta presión está dada por la gravedad, la densidad del líquido y la altura en que está sumergido, ¿no? Pero la altura, este líquido está en un medio, el cual el medio le está generando una presión atmosférica. Entonces, en este líquido abierto, mi presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión del líquido. En este caso, la presión atmosférica más la gravedad por la densidad del líquido por la altura. Si yo tengo un envase cerrado, yo tengo una presión manométrica, pero adicional tengo la presión atmosférica. Entonces mi presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Presión manométrica más la presión atmosférica. El inciso B. Vamos bien, jóvenes. La hidroestática estudia el fluido en reposo en situación de movimiento, el fluido en movimiento en situación de presión constante, el fluido en reposo en situación de equilibrio, los fluidos estacionarios, o ninguna de las anteriores. ¿Se acuerdan del tema de estática? En estática, ¿qué estudiamos? Los cuerpos en reposo y equilibrio, ¿no? Los que estaban en equilibrio y estaban en reposo. En este caso, en vez de estudiar en estática, en hidroestática es el estudio de los fluidos en reposo de equilibrio. Bien, bien. Esto dice la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton que nos decía, la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. Ya este es tema de dinámica, una barra homogénea. Esto es tema de estática, ¿no? Entonces con esto ya estaría resuelto todo lo que es el banco de preguntas. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que no hayan entendido?
Jóvenes tienen que aprovechar, despejar sus dudas, tienen que aprender a no quedarse con la incógnita. Y es peor no tener alguna respuesta que tener una duda sin responder. Si no hay más jóvenes, el día de mañana nos vemos. Volveremos a resolver el banco de preguntas, ya que muchos de sus compañeros no ingresaron. Como les decía, este es el último tema. Prácticamente ya estamos listos para dar nuestro segundo parcial. Que tengan buena noche. Nos vemos el día de mañana. ¿Cuál es su duda? ¿Es una duda o simplemente se está despidiendo? Creo que se está despidiendo. Bueno, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Sí, va a haber unos repasos de todo lo avanzado. Vamos a pasar hasta el día sábado. Entonces, mañana repasamos de nuevo este banco de preguntas. El día miércoles vemos el cuestionario. El jueves repasamos. Ah, no, el jueves vemos un poco lo que es un tema adicional, que es electrología. Ese es cortito. Entonces, eso se ve en un día y después a repasar más. Entonces, que tengan buena noche.